Seguimos adelante con el estudio intensivo del libro de los Hebreos. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 14 al versículo 18, y así cada uno de ustedes se va a ir preparando para recibir algún consejo práctico para su vida espiritual. Estoy seguro de eso. Gloria a Dios. Ojalá que todos estemos ya muy listos y que todos los que están aquí ya no se muevan para nada. Ayúdenos para tener un buen orden. Dice de esta manera, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este versículo es uno de los más profundos que puede usted encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. En mi mensaje pasado realmente ahondé en tratar de comprender cómo es que Dios tomó una naturaleza humana, participó de una naturaleza de carne y sangre. Pero en la parte final, quiero terminar con este versículo, vemos la palabra destruir. Vean ustedes lo que realmente tiene de significado la palabra destruir. Dice que para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y la palabra destruir es la palabra del griego que se escribe kater hasomai, con K al final, al principio. Y esta palabra destruir no significa aniquilar. Síganme con mucho cuidado, porque aquí es donde vamos a comprender lo que realmente significa esto. Y no significa aniquilar, sino que significa quitarle el poder. Ahí ustedes van a ir comprendiendo esto. Quitarle el poder, o sea, hacer inoperante o efectivo algo. O sea, verdaderamente lo que podemos ver aquí es que Cristo no destruyó al diablo, sino que lo hizo, óigame bien, inoperante. Y cuando nos entregamos a Cristo, nos damos cuenta que es ahí cuando Él no tiene poder sobre nosotros, porque es con el poder de Dios en nuestras vidas inoperante. O sea, Cristo no vino a aniquilarlo, vino a destruir ese imperio de muerte que reinaba sobre nosotros. Y desde el momento en que nos entregamos a Jesús, ese imperio de muerte que estaba sobre nosotros se hace inoperante. O sea, no tiene poder sobre nosotros, es inefectivo. No puede quitarnos a nosotros el poder que nosotros hemos recibido de Cristo. Por eso, cuando nos entregamos a Jesús, ahí nos damos cuenta que no tiene poder sobre nosotros. Ustedes van entendiendo esto, ¿verdad? Ojalá que sí. Entonces, cuando es inoperante ese reino espiritual del enemigo en contra de nosotros, entonces dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra los creyentes, contra los que aman a Dios, contra la iglesia de Jesucristo. Y esto significa de que tú y yo, antes de que recibiéramos a Jesús en nuestras vidas, a nuestro Señor, nos gobernaba completamente a través del miedo. Dice el versículo 15, si ustedes están conmigo, capítulo 2: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que vino a librarnos de los temores que nosotros por naturaleza teníamos en nosotros.
Antes de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, teníamos miedo a la muerte. Yo me imagino que ya no, ¿verdad? Tenían miedo perder el trabajo, subirse a un avión, le daba miedo. La inestabilidad económica le daba temor. Y nosotros éramos gobernados por miedos, o sea, completamente gobernados por el temor. ¿Cuál es la razón por la que cuando alguien se entrega a Jesús hace un cambio tan radical en sus vidas que echa fuera todo el temor? Dice la Biblia que el perfecto amor, que es Cristo Jesús en nosotros, ¿qué hace? Echa afuera el temor. O sea que somos librados verdaderamente de todos los temores, los que amamos a Dios, los que servimos a Jesús. Y por eso es que cuando nosotros no teníamos a Jesús, teníamos todos esos miedos dentro de nosotros. Estábamos gobernados por el temor. Porque desde el momento, si ustedes se recuerdan, desde el momento que aconteció esto en el huerto del Edén, dice la Biblia que sucedió inmediatamente después de que pecó el hombre contra Dios. ¿Qué dice? Tuvo miedo. Y entonces quiere decir que desde ese momento nos invadieron los temores, los miedos. A todo le teníamos miedo. Hay muchos que tienen miedo a la oscuridad. No salen la noche porque tienen miedo. La razón es porque nosotros nos fijamos, vemos en el libro de Génesis que cuando Adán pecó contra Dios, lo primerito que lo invadió fue el miedo, y dice la Biblia que el miedo que le dio fue que se escondió de Dios por el temor. Y desde ahí, desde ese momento, el ser humano heredó precisamente ese temor y ese miedo en su vida. Pero desde el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, al morir allí en esa cruenta cruz, en ese sacrificio, destruye y hace inoperante a Satanás en cuanto a su poder en contra de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos libra a todos los que por el temor de la muerte estábamos completamente sujetos a servidumbre para siempre. O sea, no había absolutamente nada que nos pudiera librar de los temores. Y éramos naturalmente esclavos de Satanás y hacíamos su voluntad, le obedecíamos en lo que él quería, éramos completamente esclavizados por él. Pero ahora dice la Biblia que Dios nos dio a cada uno de nosotros, sígame bien, a cada uno de nosotros nos dio dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu, escuche usted, de cobardía o de temor o de miedo, sino de poder y de dominio propio. O sea que ahora es completamente distinta nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de caminar con el Señor. Cambió todo, absolutamente todo. Y para que nosotros pudiéramos estar dentro de este ambiente, ¿qué fue lo que fue necesario? Que Cristo, que Dios tomara y fuera participante de carne y sangre como nosotros, y a través de esa participación de carne y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, darnos a nosotros la liberación absoluta, completa de los miedos, de los temores, de todo aquello que nos mantenía a cada uno de nosotros alejados de Dios, ajenos a las promesas de Dios y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era como nos encontrábamos realmente, sin esperanza, sin Dios. Pero sin embargo dice que aquel que cree en Jesús, que lo recibe en su vida, que comienza a caminar con él en obediencia a la palabra de Dios, no solamente nos quita el espíritu de cobardía,
sino que nos da dominio propio para poder gobernarnos nosotros de la forma espiritual, de la forma sabia, de la forma en que Dios quiere dirigirnos. Por su Espíritu es que nosotros tomamos el dominio, por su Espíritu que mora en vosotros. No es de nosotros, sino que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la alteza y el poder y todas las cosas preciosas que están pasando dentro de nuestras vidas no es de nosotros, sino que es de Dios, que es el que tomó el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras pasiones, de nuestra forma de dirigirnos, de nuestra forma de caminar, y ahora Él es el que gobierna en nosotros. Pero dice la Biblia que esto es para todo aquel que cree en Cristo. Y desde el momento en que creímos en Cristo, dice la Biblia, sorbida es la muerte en victoria. Y cuando es sorbida la muerte en victoria, por ende, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual quedan completamente destruidos mediante la obra de Jesús, mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, quiere decir que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nos libramos del temor. No tenga miedo. Dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. No tengan miedo, sírvanme nada más, sigan adelante, no se detengan, échenle ganas. Cristo ya viene pronto, estamos en la recta final. Cristo está por aparecer por su iglesia. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que vamos a enfrentarnos a las situaciones que vengan en contra de nosotros con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin cobardía, sin temor, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, que fue el que hizo esta obra perfecta en la cruz del Calvario. En el versículo 16 dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles o descendencia de los ángeles, sino que tomó de la descendencia o de la simiente de Abraham. Cuando los ángeles cayeron, vean ustedes que Dios no les envió un redentor. Cuando los ángeles cayeron, tampoco les envió a un Mesías para que los librara y para que los perdonara. Sin embargo, vemos y en la Biblia claramente que en la redención de Jesús fue planeada, fue debidamente, de alguna forma, organizada para que fuera en el planeta Tierra. Y no solamente eso, sino para que fuera el hombre el que disfrutara de esa redención. Dice el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso quiere decir que la visita de Dios venía exclusivamente para los hombres, para los que habitan esta tierra. Sin embargo, vemos en Judas capítulo 1, versículo 6, que Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice claramente, sino que dejaron su propia habitación, dice que Dios los reservó en cadenas de oscuridad, o sea, Dios no los perdonó. En Primera de Pedro, sígame bien, con mucho cuidado, capítulo 3, versículo 19, dice claramente que los ángeles que no guardaron su dignidad, lo mismo que está diciendo Judas en el capítulo 1, lo está diciendo aquí el apóstol Pedro. Los ángeles que no guardaron su dignidad están reservados en cadenas de oscuridad. De hecho, si ustedes leen el capítulo 3 del libro de Pedro,
a partir del versículo 18 en adelante, vean ustedes cómo Dios fue hasta las partes más bajas de la tierra y también ahí se encontró con un grupo de gente que no alcanzó el perdón. Y ahí fue y les predicó a esos espíritus encarcelados, a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron a Dios, que en otro tiempo ellos no guardaron su dignidad, como dice el apóstol, sino que vemos que allí fue Dios y les predicó a aquellos que no alcanzaron redención, también lo mismo que los ángeles que no guardaron su dignidad, según capítulo 14 del libro de Isaías, pero lo lee en su casa. Y aquí vemos cómo Dios, a través de esta enseñanza, nos dice claramente que Dios realmente no está interesado en salvar a los ángeles, no estaba interesado en salvar a los marcianos, ni a los de Plutón, ni a los de Saturno, ni de ningún otro planeta. Los que le interesaron para poder salvarlos y para poder restaurarlos fueron precisamente a ustedes y a mí. ¿Qué les parece? Eso es lo que hizo Jesús. Nadie más le interesó a Dios, solamente el hombre. Entonces, la redención entonces no fue para los ángeles que pecaron, porque ellos pecaron y ya no hubo perdón, ya no hubo una segunda oportunidad. Qué precioso es darnos cuenta que Dios le está dando una segunda oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que cambie, para que haga algo diferente, para que se dé cuenta que esta segunda oportunidad es muy importante que la tomemos y la hagamos nuestra para nuestras vidas. Así que esta segunda oportunidad que Dios nos da no se la dio a los ángeles, porque dice Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Nunca, nunca jamás, Hebreos 1:5, a ninguno de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú, como se lo está diciendo a su iglesia, como se lo está diciendo a sus redimidos. Por eso dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aproveche juntamente conmigo esta gran oportunidad que tenemos, porque esta oportunidad se va a terminar. Va a llegar el día en que ya no va a haber oportunidad. Necesitamos urgentemente servirle a Cristo con todo nuestro corazón. Necesitamos urgentemente entregarnos a Él con todo, sin reservas. Darle lo mejor de nuestras vidas, porque vale la pena hacerlo, vale la pena. No hay nada más gratificante que el servicio a nuestro Dios. Nada más, no hay nada más que valga más la pena que servirle a Cristo y darle lo mejor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en una oportunidad de oro. En el versículo 16 dice que esto que estamos estudiando, que no tomó a la simiente de los ángeles, sino que utilizó de la simiente de Abraham, que fue precisamente la línea por donde vino Jesús. En el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 17. Versículo 18, porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta palabra del versículo 17 también se traduce propiciación, cuando dice que Él vino a ser semejante a nosotros y padeció y utilizó un cuerpo para que a través de un cuerpo Él pudiera de alguna forma abrir una brecha, abrir un camino por donde nosotros también caminaríamos. Esto también, decíamos, se traduce propiciación. Esta palabra alude a conciliar o a satisfacer. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice claramente, hablando de Jesús,
a quien puso Dios, sígame con mucho cuidado, a quien puso Dios por o como propiciación, a quien puso Dios, a quien utilizó Dios como propiciación, versículo 23. Y vemos que aquí la palabra propiciación, naturalmente, 3:25, tiene que ver con los presentes y los sacrificios que se usaban y se hacían en el tiempo pasado, en el tiempo de la ley de Moisés. Entonces Dios lo puso o Dios lo propuso en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a pasar por alto los pecados pasados. Aquí vemos que es a quien Dios puso. Dios utilizó un cuerpo visible, Dios usó un cuerpo humano para venir y a través de ese sacrificio reconciliar al mundo con Él. Esa era la intención de Dios. Entonces, para poder entender esto, decíamos que también esto se traduce como propiciación. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, absolutamente todo el mundo. Y en el capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, en que nosotros, voy a leer otra vez. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo, ha enviado esa manifestación visible de Dios en carne, para que a través de esa forma existiera la propiciación, o sea, que se hayan expiado los pecados del mundo. ¿Sabía usted que fue necesario que se hiciera esto para poder adquirir el perdón, para poder tener la entrada a Dios? Dice la Biblia que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Si no existía ese derramamiento de sangre, no era posible tener acceso a Dios. Los israelitas, para poder tener acceso a Dios, tenían que estar constantemente ofreciendo presentes y sacrificios para poder mantener una comunión abierta con Dios. Y nosotros vemos que la propiciación que hizo Dios en Jesucristo, o sea, la muerte de Cristo Jesús en sí misma, tiene un valor ilimitado e infinito, porque fue Dios mismo el que se hizo carne, fue Dios mismo el que preparó este cordero para venir a limpiar no solamente el pecado de un hombre, sino el pecado del mundo. Y que a través de este sacrificio no solamente perdonaría a uno, sino que perdonaría y tendría la capacidad, el poder de salvar a todo el mundo a través de esta propiciación. Por eso vemos nosotros en la Biblia claramente que la muerte de Jesús trasciende de una manera sobrenatural, de una manera impresionante, porque le da salvación a todo aquel que cree. Por eso, si tú has creído en Jesús, si has entendido y te has dado cuenta que Dios ofreció este presente o este sacrificio que fue suficiente para poder pagar por el castigo, por todos los pecadores, o sea, por todos los pecadores y por todos los pecados del mundo, por el castigo que Jesús llevó en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos la oportunidad de poder ser traídos a Dios y nuevamente tener una comunión abierta con Él a través de este sacrificio. Por eso vemos nosotros entonces en la Biblia claramente establecido que Él
vino a ser misericordioso y fiel pontífice porque Él mismo se ofreció a sí mismo. Por eso es que necesitamos ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cómo es que Dios efectuó esto de una manera tan maravillosa, tan excelente, tan sublime, tan extraordinaria, que nos dio a nosotros la oportunidad de poder servir a Cristo con todo nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que nos hizo a nosotros entrar en el ambiente espiritual al que Dios nos ha llamado por la palabra viva y de poder. Por eso, cuando venimos a la Biblia, vemos que el perdón de los pecados que Dios ofreció al mundo entero, no solamente podríamos decir lo hemos recibido nosotros, sino que está expuesto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad de ser salvos. El sacrificio ya se ofreció, Dios ya pagó el precio, Él hizo lo que se requería para poder nosotros alcanzar la salvación. Por eso es que dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay forma de escapar cuando hemos obtenido un regalo de salvación que es precioso, admirable, algo que no se puede contar. Algo que no se puede describir. Por eso dijo el Señor, yo voy a hacer una obra maravillosa que no creeréis si alguno os la contare. Entonces la obra de Jesús es algo precioso, es algo sublime, es algo maravilloso que de alguna manera tenemos nosotros que retomar y darnos cuenta de la importancia que tiene el servicio a Dios. Estamos en la recta final de la iglesia y tenemos que hacer todo lo posible para que este evangelio sea predicado por todos lados, para que muchos que probablemente están sufriendo y no han sido salvos puedan alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero esto solamente se logra a través de la predicación del evangelio, de la palabra viva y de poder que vive y permanece para siempre. A Él sea la gloria y la honra por esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. No solamente hizo el trabajo de cordero, sino que el sumo pontífice era el administrador de los sacrificios. Podríamos decir que él hizo todo lo que se requería para poder alcanzar lo que él se había propuesto alcanzar. En Juan capítulo 5 dice la Biblia que es para todos los que creen. Juan 5 versículo 24. Vean ustedes cómo el apóstol dice: el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de la muerte a la vida. Esto lo hizo Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, simple y sencillamente no tiene vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, si sabemos que Él nos oye, dice el apóstol, cualquiera cosa que le demandaremos o le demandemos a Él, sabemos que tendremos las peticiones que le hubiéramos demandado. O sea, quiero decirle con esto que no existe ninguna otra forma, no existe otra manera en la que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Entonces Cristo, al participar de la naturaleza humana, demostró su misericordia hacia la humanidad.
Y en su fidelidad, Dios estaba con la intención de satisfacer el requisito divino que se requería a causa del pecado para así poder obtener perdón para su pueblo, perdón para aquellos que habrían de creer en él. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se acaba el sacerdocio levítico. Se acaba toda ideología de sacerdocio, porque Cristo venía, según capítulo 7 del libro de los Hebreos, por el orden eterno de Melquisedec, rey de Salem, que es, dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principios ni fin de vida. Estamos hablando de un sacerdocio eterno, de un sacerdocio que no tiene ni nada que ver con el sacerdocio levita, ni que tiene nada que ver con las ideas y los sacerdocios que el hombre se ha inventado para querer creer que es la forma de poder adquirir el perdón de los pecados. No es como quizás nos lo enseñaron nuestros padres, no es de esa forma. Ahora entendemos que Jesús todo lo tenía de alguna forma plenamente organizado, todo debidamente, cuidadosamente, de alguna forma preparado para poder a su tiempo, de alguna forma y de una manera especial, hacernos entender que Él venía precisamente no solamente como sacerdote, como administrador, sino que también sería Él el que ofrecería el sacrificio perfecto, el cordero perfecto que iba a quitar el pecado y la maldición con la que nosotros nacimos cuando entramos a este mundo. Todo esto lo lograría Dios. Por eso vemos en el versículo 18 que estábamos leyendo del libro de Hebreos capítulo 2, que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, vean ustedes hasta dónde se redujo Dios, hasta dónde se redujo Cristo, hasta dónde fue capaz de bajar para poder nosotros ver aquí la autenticidad de la humanidad de Cristo. Y queda demostrado por el hecho de que Él fue susceptible, Él fue de alguna forma expuesto a ser tentado como hombre. Entonces vemos aquí verdaderamente la autenticidad del Cordero de Dios, que no tendría ninguna ventaja sobre nosotros como hombre. Dice, tentado en todo según nuestra semejanza, pero eso sí, dice la Biblia, sin pecado. O sea, al experimentar la tentación, Jesús pudo entender perfectamente, vea usted conmigo, o sea, pudo entender a la perfección el género humano. Y de esa forma poder así identificarse con nosotros y tener compasión real, tener compasión sincera, auténtica, como que lo estaba experimentando y sintiendo en su propio cuerpo. Por eso es que Él vino a ser misericordioso y fiel pontífice en cuanto a lo que es experimentar y ser tentados y ser de alguna forma atraídos por el pecado. Aquí vemos la autenticidad de Cristo. Cristo no nos mintió. Cristo, cuando se presentó en esta tierra, era un hombre expuesto, vulnerable, que fue, dice la Biblia, tentado. Tenía emociones, tenía sentimientos, lloraba, se cansaba, era como nosotros. Por eso, cuando vemos esta susceptibilidad a entender perfectamente a la raza humana, vemos entonces aquí la autenticidad de Jesús. Jesús era auténtico, era real. Él sabía muy
estaba haciendo y vino a experimentar en carne propia lo que es ser tentado, lo que es sufrir, lo que es pasar por tribulación, por angustia. Por eso es que Él nos entiende perfectamente. Él sabe muy bien lo que usted está pasando. Él sabe muy bien lo que usted sufre. Él sabe muy bien todas las cosas que tendremos que enfrentar mientras estemos en esta tierra. Pero Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te doy fuerzas para que sigas, porque te entiendo, porque yo fui susceptible también y puedo decirte que sé lo que estás pasando. Solamente participando de carne y sangre podía ser misericordioso y fiel pontífice en cuanto a lo que es el pecado. De otra manera, Él nos hubiera estado mintiendo. De otra manera, estuviera falseando su vida. De otra manera, podría decirte: no te desalientes, no te desanimes, échale ganas, pero nomás echando porras de lejos, sin experimentar lo que es vivir y estar en la arena, lo que es estar en el ruedo. Entonces, cuando Él viene a este mundo, no solamente vemos que Jesús sintió en carne propia esta fuerza de la tentación, porque dice Hebreos 4:15, claramente lo vemos en la Biblia, claramente que Él sintió lo mismo que ustedes y yo sentimos. Porque no tenemos a alguien que no se pueda compadecer de tus debilidades, de tus flaquezas, de las situaciones que pasas. Dios sabe que eres débil. Dios sabe que hay cosas que probablemente luches mucho para poder dominarlas. Dios lo sabe, pero lo importante aquí es que no cedas. Por ejemplo, nosotros vemos esta autenticidad de Cristo en el capítulo 4 del libro de Mateo. Después de Jesús haber pasado 40 días sin comer, yo me imagino que dice la Biblia que tuvo. Dice la Biblia que tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque era un hombre como nosotros. Y cuando tuvo hambre, el enemigo inmediatamente se presenta para buscar la forma de destruirlo. Fue tentado en todo. Acuérdense, Hebreos 4:15. Y aquí notamos que cuando el enemigo se acerca a él, dile a estas piedras que se hagan tortas de jamón. Básicamente, Jesús pudo haberlo hecho. Cristo pudo haberlo hecho y hacer que esas piedras se convirtieran en pan, pero óigame bien, no era el plan de Dios. Después dice que lo llevó a lo más alto y le dice: tírate. Y estoy seguro que Dios va a enviar ángeles y te van a cuidar para que no te caigas. Te cuidarán. En otras palabras, hay veces y hay ocasiones en que el enemigo nos tienta para creer que somos salvos. No hace mucho, hace unos días atrás, miré un video de un pastor que se paró a predicar con una víbora venenosa. Y él dice: yo sé que no puede contra mí. Oiga, ¿sabe qué es lo que es eso? Eso es tentar a Dios. Se sentía muy Pablo, yo creo, este hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tientas a Dios, Dios te humilla. Lo mordió, lo sacaron arrastrando. Yo creo que ya está en 3 pies bajo tierra, estoy seguro. ¿Por qué? Por tentar a Dios. ¿Usted cree que Jesús iba a caer en las tentaciones del diablo? O como muchos tienen esas ideas: trae a los enfermos, yo aquí al paralítico lo levanto en el nombre de Jesús. Eso es tentar a Dios. Simplemente anunciar una campaña de prodigios y milagros. ¿Cómo sabe que Dios va a hacer prodigios y milagros? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros queremos actuar de una forma en la que queremos nosotros
de alguna forma querer llamar la atención con cosas sobrenaturales, tentando a Dios. Tentando a Dios. ¿A quién se le ocurre ir a un púlpito a predicar con una víbora venenosa en el cuello? ¿A quién se le ocurre? Creyéndose que Dios lo va a respaldar. ¿Usted cree que si usted dice, voy a tirar de aquí de este barranco, al cabo el Señor está conmigo? ¿Quién sabe? Se va a hacer garras, se va a hacer pedazos. Eso es tentar a Dios. Dios no trabaja de esa manera, y el enemigo siempre utiliza la Biblia para engañar a muchos, para hacerles creer que Dios está con ellos, para hacerles creer que pueden hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué? Necesitamos entender que la Biblia también el diablo la conoce. Amén. Y la utiliza para engañar a muchos. Es más, dice Santiago 2:19, claramente lo dice, que es hasta creyente el diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que entender que cuando somos tentados necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo. Jesús, cuando fue tentado, Él fue cuidadoso y no cayó en la trampa del diablo. Como muchos, tú eres el super evangelista, que pongan tus letrerotes rojos así para que resalte, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque quiere engañarnos. Él quiere hacernos creer que somos más de lo que nosotros pensamos que somos. Por eso es que necesitamos entender que el plan de Dios es lo más importante que hay en esta tierra, que sobresalga Cristo en todo lo que hagamos y que el hombre no tenga absolutamente nada que ver en lo que Dios está haciendo, porque Él es el que hace la obra. Él es el más interesado en que las almas se salven, más que cualquiera de nosotros. Él es el más interesado. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos sumisos, humildes, obedientes, siervos de Dios, para que Él obre, para que Él se mueva, para que Él haga su obra en esta tierra. Dios necesita esta clase de hombres y de mujeres que exalten y que engrandezcan el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. A esa es la gloria y la honra de esta tarde. Es impresionante, pero nosotros no podemos tentar a Dios. Aquí vemos que hay ocasiones en que el hombre se hace creer que Dios lo va a respaldar en todo lo que hace, pero sabe que ni siquiera lo vemos, que los apóstoles, muchos de los milagros, ni siquiera los planearon. Pablo simplemente, a lo mejor alguien le dijo, préstame tu pañuelo porque estoy sudando mucho, y con el paño sanó a los enfermos. Quizás el apóstol Pedro iba caminando predicando el evangelio de Dios, y a las personas a las que alcanzaba con la sombra iban sanando, y ellos ni cuenta se daban. Dios no nos permite a nosotros que planeemos cómo se va a mover. Él se mueve como Él quiere. Él es absoluto. Él sabe lo que quiere hacer. Él se mueve como Él quiere. Simplemente a nosotros nos dio una orden. ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predica el evangelio. No te creas el levantamuertos. Esa es la misión que Cristo nos dijo. Saben que ustedes vayan y prediquen, y saben que el que cree y se bautice será salvo. Esa es tu función. Lo demás déjamelo a mí, no te metas. Yo me encargo de lo demás. Vemos entonces cómo el enemigo a Cristo le ofreció todos los reinos de la tierra. Le ofreció fama, le ofreció poder, le ofreció dinero, le ofreció placer. Todo esto se lo ofreció a Jesús. Pero sin embargo vemos que Él no se dejó intimidar ni se dejó ganar por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el diablo ofrece es vano, pasajero y temporal. Lo único real y verdadero es lo que Cristo nos ha ofrecido en la cruz del Calvario. Simplemente yo me conformo con predicar el evangelio. Ya dejé eso de profeta, yo simplemente un predicador del evangelio. Yo quiero ser ese. Yo creo que usted también, ¿verdad? Usted también quiere ser ese, un predicador del evangelio.
Gracias, Dios. Así que en esta tarde hemos aprendido cosas muy importantes y muy relevantes de Cristo, de su carácter, de su forma de conducirse y de mirar lo sublime, lo precioso y lo glorioso que Él hizo en la cruz del Calvario. Pónganse de pie en esta noche. Démosle gracias a Dios. Gracias a Dios.